Dale, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Listo, listo. Entonces recordemos que vamos a seguir entonces con el proceso de Excel. ¿Listo? Entonces, pues darle la bienvenida. Primero que todo, preguntarles que si han tenido algún inconveniente o, o cómo les ha ido con la plataforma. Pues he visto así como poquito ingreso, como Buenas poco tardes. ingreso. Buenas tardes. Sí, he visto como poco, como bajito el ingreso ahí a los foros. Buenas noches a todos. Han hecho los requisitos, las evaluaciones. Bueno, por ejemplo, en el formulario de registro solo tengo 22 personas. Entonces, yo creo que ya mañana me toca la tarea de llamar al resto de las personas que no han ingresado, pues para mirar a ver cuál ha sido el inconveniente. Pero bueno, eso es un proceso que vamos a seguir ahí que vamos a seguir en el transcurso. Pero pues ustedes que veo que han sido juiciosos, ¿han tenido algún inconveniente? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya miraron toda la evaluación, todo el módulo 1? ¿Ya han mirado el módulo 1? Sí, señor, pues no sé, yo lo envié ya. No sé cómo quedaría, pero sí ya Ah, le... sí, sí, tengo que ponerme ahorita, tengo que ponerme en la tarea ya de hacer todo lo que son las evaluaciones y los diagnósticos. Ah, pero eso está bien, eso está bien. Yo creo que mañana creo que me toca esa labor, esa tarea larga de llamar a los compañeros, pues a los que no han logrado ingresar, que no han logrado hacer absolutamente, pues nada del ingreso a la plataforma, porque siempre pues son 30 alumnos y siempre tenemos 22, pero bueno, listo. Dentro del proceso que nosotros vamos a seguir hoy, pues tenemos ahí ese ejercicio de seguir explicando lo que es Excel. Ay, yo quiero hacer una pregunta aquí ya que es si ustedes han logrado ¿a qué? A ver los videos. Hablemos de hoy en la tarde, porque sí me comentaron en la mañana que habían inconvenientes con los videos, pero yo quiero saber si alguien puede mirar en este momento si los videos, que si pueden ingresar a los videos, para que me den razón de si han podido revisar los videos, porque me tocó hacer unas modificaciones, entonces yo quiero saber si alguien puede revisar en este momento y darme la respuesta de si puede ver los videos. ¿Me puedes ayudar, por favor, con la ruta para Por la llegar? plata, por la plataforma, hay una parte de la plataforma donde dice encuentros sincrónicos. Por la plataforma ustedes pueden mirar a ver si hay una parte donde dice encuentros sincrónicos. Sí, señor, ya ingresé. ¿Cómo? Espérame, ya le informo. Sí. Pues yo aquí pues es el séptimo punto, el numeral 7, encuentros sincrónicos, y yo les traté de me tocó ubicar con URL porque los videos siempre salen supremamente pesados, salen muy pesados, por lo que pues, los tengo casi de 1 hora, digo, de 2 horas. Entonces yo quiero que me hagas esa prueba. Está cargando. Espérame que ya está cargando, ya está abriendo. Sí. Porque me tocó URL, compartirles el video, mejor dicho, pero quiero saber si los deja ver. Sí, 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 sí lo estás abriendo como URL, ¿cierto? Sí, Te señor. lo- Eso, te lo muestra como URL, listo. Sí, pero entonces no lo deja abrir. Se queda ahí dando Sí, señor. vuelticas.
Sí, señor, se queda pensando y me dice que escribo una contraseña, escribo la contraseña, pues se supone que es mi cédula. No, 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 contraseña no. Yo no le puse contraseña. Dice escribir contraseña. Profe, Dice, sí solicita. Qué administrador. pena que te interrumpa. No, 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 súper, súper, súper. La idea es solucionar porque Yo ya hice la gestión y me sale te sale pedir una contraseña. Ay, Dios mío, yo no sé entonces qué hacer ahí en ese ejercicio porque los Dice a videos. mí que se denomina una contraseña del usuario. José No, sí, Domínguez. no, no, no. Sí, 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 sí. Que es que Entonces se. pide la contraseña. Porque, ay, Dios mío. ¿Y ustedes han entrado por el Teams al chat? Ingresen por Teams, por Teams. Ahora no ingresemos por la plataforma, sino ingresemos por Teams. Porque yo la tengo y aquí le dije que me permitiera compartir. Compartir. Administrador de acceso. Vínculo que dan acceso. Usuarios específicos que tengan personas que se explique se puede editar. De compartir. Código. Sí, pero es que aquí dice, mire, por ejemplo, yo pongo compartir y son las personas que tienen acceso. Y las personas que tienen acceso, Yo siempre ingreso por Teams, pues no sé los demás compañeros. por eso, Cuando pero por Teams entras alguien que al usted, chat, al sí, chat, al chat normal, al sí, chat de señor. afuera, al chat de afuera. Al chat no, no, bueno, también al chat interno y por ese chat lo puedes ver. Digamos por el chat que estamos mirando ahorita. No, no, señor. No lo Ahí puedo es. mirar por ese lado. Tampoco te deja ver en la reunión. Tampoco lo deja ver lo de la reunión. No, jefe, no, no, profe, no lo deja reproducir. No deja reproducir ni en el chat de Teams. Está raro. No aparece. No aparece el chat, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, 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 lo que yo decía era lo que yo digo, ay, ahora sí me la complicaron. Lo que yo digo del chat es en esta esencia, no aquí en el negro, no en el negro que nosotros vemos, sino aquí en el de Teams, aquí en esta parte donde podemos ir al chat, aquí donde yo veo los videos. Porque también en el chat, mira, en el chat yo sigo el chat hacia arriba y ahí veo los videos. Pero pues a mí me los deja producir, reproducir, porque yo soy el organizador. Y acá yo le doy reproducir y él me da una URL y ahí los deja reproducir. Listo. Pues me dejan Profe, la. es que a todos no les aparece el chat porque generalmente cuando uno entra desde la web no aparece el chat como nos está mostrando en la pantalla, porque no Sí, entra uno directamente desde la aplicación de Teams. sí, pero vuelvo y te digo que el de la aplicación de Tips acá en el chat, míralo, ahí está. Pero bueno, déjame porque vamos a hacer la opción. No es pues tengo que solucionar mañana. Yo le soluciono mañana, no hay ningún inconveniente, yo le soluciono mañana. ¿Listo? Vale. Bueno,
Por ahora, pues entonces tratemos de a lo que vinimos. Espero que por favor interactúen hoy conmigo. Hoy vamos a interactuar un poquitico con el ejercicio que vamos a realizar. Es súper interesante. Es como el inicio, el preámbulo de la vez pasada que fue hacer el ejercicio de correr. Vamos a ver si lo hacemos parecido a ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, qué pena con usted. Voy a dejar de presentarme cámara. Y voy a entonces a compartir, pues ya estaba compartiendo, a compartir pantalla. ¿Listo? Entonces, pues en el ejercicio de compartir pantalla vamos a empezar de una esencia de partir de cero. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a buscar acá con este ejercicio es buscar esa forma de hacer las diferentes aplicaciones de, del manejo de la herramienta como tal del Excel. Eh, miren que en el orden que lo voy a manejar o que en el orden que se maneja, tenemos un gran interés de mirarlo por respecto al archivo. Entonces, nosotros ya vimos todo lo que era lo del archivo, ya miramos toda esta parte, toda esta esencia, y ahora vamos a ver la siguiente pestaña, que la siguiente pestaña es la de inicio. ¿Listo? En esta pestaña de inicio, recordemos que tenemos en la parte superior una cinta de opciones que tiene una secuencia y una serie de elementos que son los que nosotros vamos a tener en cuenta para lograr o realizar algún ejercicio o realizar alguna actividad. Pues vamos a trabajar un ejercicio que siempre me gusta hacerlo, que vamos a partir de cero. No, mire que yo no tengo nada editado, sino vamos a ir haciéndolo. Si ustedes quieren ir trabajándolo en línea conmigo y todo eso, pues es cuestión de abrir un Excel y empezar de cero. Y no, pues de todas formas yo ya la próxima clase, ya mañana, les soluciono lo de los videos porque me he pensado, ¿vale? Supuestamente yo pues creía que ya los videos los estaba presentando y los estaba mostrando, pero pues voy a hacer todo el ejercicio a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Listo. Entonces, nosotros cuando tenemos esta aplicación, cuando vamos a empezar a trabajar con la aplicación de Excel, pues lo primero que tenemos que hacer en básico es aprender pues a llenar datos, a colocar datos. Y por eso habíamos hecho el ejercicio. Si ustedes me quieren ayudar, que hoy vamos a interactuar, entonces yo necesito que ustedes me ayuden y me recuerden cómo era que hacíamos esa secuencia del 1 al 10. Cómo era que la hacíamos de forma rápida. Cómo lográbamos obtener esa secuencia del 1 al 10. Alguien que me recuerde ahí que abra el micrófono y nos recuerde cómo era que hacíamos esa secuencia del 1 al 10, que la explicamos hace 8 días. El miércoles hace 8 días. Habíamos logrado una secuencia. Se hacía 1, 2 y jalábamos desde el puntico. Listo, esa era una de las opciones, haber hecho el 1, 2, pero habíamos explicado una era que más sencilla, que era colocar el 1, ¿cierto? Y arrastrar hasta el 10, teniendo en cuenta que abajo tenemos un botón que me permite cambiar tanto de copiar como serie de relleno. Esa era una de las opciones y lo habíamos mejorado utilizando la opción solo el 1 y íbamos a arrastrar oprimiendo la letra control. Teniendo la letra oprimida control tenemos una secuencia. Esta secuencia la podemos llevar hasta cualquier punto porque de pronto podemos alargar acá y llegar hasta, perdón, hice yo un error ahí. Podemos llegar hasta el último dato, ¿cierto? 335 o seguir alargando mucho más nuestra cuenta del 1 al 10. ¿Sí? Con solo haber colocado el valor del 1. ¿Listo? Estas son las formas en las cuales, por ejemplo, nosotros facilitamos alguna secuencia. Hagan una secuencia donde tengamos del 1 al 10 y recordemos que aquí es donde nosotros vamos a demostrar nuestras habilidades. ¿Qué son tener en cuenta nuestras habilidades? Que la gente, pues obviamente nos pida una instrucción o nos dé una instrucción, nos dé una tarea y nosotros podamos solucionar. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esa secuencia. El ejercicio que vamos a realizar es que vamos a ir construyendo como una tablita donde vamos a ir solucionando y a ir mirando cómo se trabaja el Excel. Básico, ¿sí? Entonces, yo hago una serie de relleno. Listo, tengo aquí una serie de relleno y
la hice con el control o la hice acá abajo con el. Resulta y sucede que yo a veces también puedo colocar el 1 acá y el 2, como me explicaba el compañero, y yo selecciono los dos datos, pero al arrastrar, yo voy a arrastrar oprimiendo la letra control. Y dense en cuenta que aquí lo que hizo el ejercicio no fue un copie, una serie, sino fue un copia y pegue. Lógico, puedo decirle que no, que es una serie, o decirle que es un copia y pegue, pero como tenía el 1, 2, entonces lo que hizo fue a una serie del 1 al 2. O sea, perdón, una serie no, un copia y pegue del 1 al 2. ¿Vale? Nosotros podemos tener diferentes opciones. ¿Qué tenemos con estas opciones de autorrelleno rápido? Pues es tener una herramienta que nos permite pues, hacer este ejercicio de forma rápida para poder obtener elementos dentro de una tabla. Y lógico, ingresar datos. Ya si nosotros en el ejercicio necesitamos colocar unos datos específicos, llamemos en una serie diferente, porque aquí la serie que hace lo hace con enteros, ¿cierto? Yo me explico, si yo hiciera, por ejemplo, una serie de 0, escribiera 0,05 y yo arrastro oprimiendo el control, pues él me va a hacer una serie de 0, 1, 2, 3, ¿sí? No una serie como yo la necesito, que puede ser más específica, que ahí sí le tengo que decir cuál es el primer valor y cuál es el otro valor. Entonces, yo tengo un valor que es 0,05 en primera instancia y el siguiente le puedo indicar que es 0,1. Entonces, yo ya le estoy dando una serie que va aumentando cada 0,05. Entonces 0,05, el siguiente valor es 0,1 y el siguiente valor será como. Entonces démonos cuenta que aquí yo tengo ya dos valores. Lo que quiero que aquí entiendan es que en este ejercicio, miren que yo estoy haciendo como una tabla y estoy colocando valores. 1 corresponde a 1 y corresponde a 0,5. 2 corresponde a 2 y corresponde a 0,1. ¿Sí? Entonces yo tengo un elemento ahí que en el ejercicio, en el primer valor, di 0,05. En el siguiente di 0,1. Quiere decir que, miren lo que voy a hacer. Ya no voy a arrastrar porque tengo un elemento, llamemos de relación. Entonces ya no voy a arrastrar, sino lo que voy a hacer en este ejercicio es dar doble clic. Entonces miren, yo voy a dar doble clic. Y en este momento, al yo haber dado doble clic, el sistema lo que hizo fue 0,05, 0,1. Y miren que llegó hasta el final. Vamos a hacerlo otra vez. Yo coloqué los dos valores, los seleccioné y le di doble clic. Ojo, ¿por qué? Porque tengo elementos relacionales. Si yo hiciera el mismo ejercicio por acá, 0,05 y en el siguiente 0,1, al seleccionar yo los dos valores y dar doble clic, él no me va a hacer nada. Ojo, ¿por qué? Porque démonos cuenta que aquí hay unas celdas que están desocupadas, son celdas vacías. Estas celdas vacías me pueden determinar a mí que esto es una tabla diferente de estos valores que yo estoy colocando. Es como las palabras. Las palabras una difiere de la otra porque hay espacios entre palabra y palabra. ¿Sí? Yo difiero una palabra porque coloco un espacio para colocar otra palabra. Entonces, si yo coloco espacios dentro de las tablas, él va a relacionar o va a identificar que estas son tablas diferentes. Entonces, por consiguiente, nada que ver los valores que yo tengo aquí con lo que está acá. A excepción de que si yo sí los coloco pegado, o sea, directamente ahí en la instancia, si yo lo 0,05 y el siguiente 0,1, ¿cierto? Si yo coloco estos dos valores y le doy doble clic, tengo el valor ahí, ¿vale? Entonces nosotros tenemos estos elementos y podemos hacer el autorrelleno con el doble clic. Ojo, tenemos aquí el serial que me dice copiar, pero no, yo necesito es una serie. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos elementos que vamos a poder incluir en las tablas. Cuando nosotros estamos con elementos que podemos incluir en las tablas, entonces aquí, por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio, voy a incluir unos nombres. Le voy a escribir Andrés, vamos a escribir ahí nombres.
Listo, yo coloqué nombres. Aquí yo lo que les quiero preguntar es que yo en la primera secuencia coloqué números, ¿cierto? En la columna A, en la columna B, en la columna C. Hay un ejercicio de colocar números. Si ustedes se dan cuenta, en la columna D coloqué nombres. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué diferencia encuentran ustedes en colocar números a colocar nombres? Para que me ayuden a identificar, ahí hay una diferencia como interesante en colocar números y colocar como textos o palabras que pues, yo coloqué. Profe, de pronto en el texto lo organizaría por orden alfabético. No, no, porque ahí están en desorden. Amanda, por ejemplo, está por allá. No, hay algo más como en la posición. ¿Qué sería? Algo que está inmerso como en la posición. Esa parte de la posición. ¿No? Bueno, hay silencio, listo. Lo que se ve en ese arte de la posición, perdón, lo cambié, es lo que se ve en el arte de la posición, es que las palabras o los textos los está colocando al lado Justificadas a la izquierda. izquierda. Perfecto, justificado a la izquierda. Y démonos cuenta que los números hacia la derecha. Recordando algo que vimos por allá en el archivo, ¿qué pasaría si yo coloco 0.05? Punto, el punto. ¿Hacia dónde lo ubicaría en qué posición quedaría ubicado? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? ¿Ustedes qué dicen? A la derecha. A la derecha. ¿Por qué 0.05 no lo colocó a la derecha pensando que sería un número, sino lo colocó a la izquierda? Por el punto. Por el punto. ¿Qué pasaría con el punto? Que la coma no es punto. La coma no es punto. Pues, buena respuesta. Lo que resulta y sucede es que nosotros por aquí en el archivo, en opciones, en esa partecita donde habíamos dicho que esas opciones avanzadas, nos habíamos detenido y habíamos dicho que la coma, casi se acuerdan, acá, mire, ¿sí? La coma me separa decimales y el punto me separa miles. ¿Sí? Entonces quiere decir que si yo estoy colocando 0.05, no es un valor. Entonces, si yo hago un ejercicio, que eso yo les voy a explicar más adelante cómo se hacen ejercicios, que yo le voy a decir que me multiplique lo que está en el F6 y lo multiplique por 2, entonces no me va a dar un valor, no me va a dar un número. ¿Por qué no me va a dar un número? Porque él me está determinando que 0.05 no es un número. Si yo lo miro y analizo, que eso es también otra cosa que ustedes tienen que aprender, que es a identificar rápidamente los errores. ¿Y cómo identifico yo rápidamente los errores? Pues primero aquí yo les estoy explicando que los números los coloca a la izquierda, a la derecha, perdón, a la derecha. Y las nombres, o cuando no determina que es un número, los colocas a la izquierda. Entonces ahí yo le estoy diciendo que multiplique una palabra por 2. ¿Cierto? Lo mismo si yo me ubico por acá y deme la respuesta de Andrés multiplicado por 2. Pues, ¿cómo Andrés multiplicado por 2? Es un valor, es un error. Es un error y está identificándolo como un error en valor. ¿Vale? Entonces, en el momento, aquí arriba ya no me interesa, pero en el momento que yo lo escriba bien, ¿y cómo es escribirlo bien? 0,05. En ese momento, como aquí ya tengo una formulación, ahí sí me va a dar un valor y el número me lo va a colocar a la derecha. Tengo un valor colocado a la derecha y ese valor me lo enruta y me coloca 0,1. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros utilizamos, lógico, si el punto lo utilizaría yo si escribo 1500, 1500. El punto me separa miles, entonces es válido en 1500. No estoy escribiendo 1.5, sino 1500. Acepto y es válido. ¿Listo? Entonces el punto es un separador de miles y la coma será un separador de decimales. Entonces, ahí vamos nosotros aprendiendo esos truquitos. Listo.
nos deshicimos ahí de ese ejercicio. Bueno, como vamos a ir nosotros en ese orden, vamos a ir aquí como en el orden, ¿vale? Nosotros tenemos algunas secuencias en las cuales nosotros pues podemos copiar y pegar. Vamos acá, ¿listo? Cuando nosotros tenemos estos valores que nosotros decimos copiar, entonces nosotros podemos copiar, podemos cortar. Recordemos que copiar es control C, cortar es control X y pegar, que es el valor que está ahí, ¿vale? Ojo porque cuando nosotros estamos copiando, copiamos algo que está en la celda, ¿sí? Cuando le vamos a dar pegar, tenemos diferentes, por ejemplo, acá le vamos a dar copiar. Entonces, en el pegar tengo diferentes opciones. pegar la fórmula y el número, pegar el origen, los bordes. Tengo muchísimas cosas que yo puedo pegar que no es solo lo que sé, porque recordemos que hay algo allá que son las fórmulas, que son los comentarios. Entonces tengo los elementos cuando yo copio. Al pegar tengo que tener muy en cuenta qué es lo que voy a pegar. ¿Listo? Aquí hay una cosa que yo voy a explicar. De un elemento me voy a adelantar un poquito aquí en este ejercicio, aquí en estas opciones que son de celda. Aquí, arriba en la cinta de opciones, en el grupo celdas. Resulta y sucede que yo me ubico acá en el 2 y yo les acabo de decir que este cuadro que yo tengo es un elemento relacional. O sea, al 5 le corresponde el 1 y al 0,25 le corresponde Hugo. Así, en relación, o sea, todos estos elementos se relacionan. Lo mismo que por columnas, porque yo aquí en columnas estoy diciendo estos son los ítems, este puede ser el curso, estos son otros valores y estos son los nombres, ¿sí? Entonces, hay una relación tanto de filas como de columnas. Cuando yo doy un elemento de insertar, cuando yo le voy a dar insertar, tengo la opción de que me dicen si le voy a insertar la celda o la fila, como tal toda una fila o como tal toda una columna. Si yo le digo que la celda, entonces él me va a hacer una pregunta y me va a decir, bueno, Andrés, bueno, no me va a decir Andrés ni nada de eso, sino me sale un cuadrito de diálogo y me va a decir en el cuadro de diálogo, me dice, usted lo que quiere es insertar una celda, pero la celda la va a desplazar a la derecha o la va a desplazar hacia abajo. Entonces, o es toda la fila nuevamente o toda la columna. Ojo con esto, si él me pregunta y yo le doy a aceptar, yo me doy cuenta cómo él inserta la celda desfasando la relación que hay por columnas, porque aquí ya no veo el nombre Hugo, sino veo el 0,25, ¿cierto? Acá pues puedo ver el 1, no hay de pronto afán, pero veo un desfase. En la E veo solo la palabra Hugo y el resto no la veo, pero es que yo me ubiqué acá y le dije, insértela. Ya si yo le doy es por algo, ¿listo? Vamos a darle control Z para deshacer. Que si yo le digo lo mismo, insertar, pero lo que yo le digo en la celda y me dice desplácemela hacia abajo, pues él me va a decir, listo, yo las corrí hacia abajo. Entonces yo veo igual, pero yo veo una tabla que es la fila 11 donde hay valores zafados. O sea, aquí no hay el 11, no hay el valor, lo veo ahí como el incógnito, ¿cierto? Pero él me pregunta, si yo ya le aclaro y le doy la orden, él lo hace, ¿vale? Entonces nosotros tenemos esos valores y tenemos esos diferentes valores y ahí están definidos, ¿vale? Bueno, entonces, lógicamente si yo, pues, en esa instancia, pues, decido insertarme toda la fila completa, pues él me instala toda la fila. O si es insertar la columna, pues hace la columna. ¿Listo? Si estoy en esa celda, ¿vale? Pero pues obviamente queremos aprender algo rápido es, por ejemplo, si yo me ubico en la columna, puedo insertar, dándole de una vez el insertar, o puedo darle control más. Miren, con control más inserto y con control y con eliminar, elimino, borro o con control menos, o sea, control rayita. Entonces, control más, inserta. Si yo tengo la fila, en vez de la columna tengo la fila, control más me inserta. Ojo porque con el control más me inserta. Si tengo seleccionada la fila, me inserta arriba. Y si tengo seleccionada la consulta, la columna, perdónenme, la columna me inserta a la izquierda. ¿Listo? Miren, control más. Entonces, control menos elimino. Lógico que puedo también seleccionar varias e insertar varias. Yo puedo seleccionar
4, así le control más, entonces él me inserta 4. Listo. Entonces, yo, por ejemplo, este ejercicio de insertar, ¿por qué les estoy explicando este insertar? ¿Qué le faltaría a esa tabla? Yo les pregunto, ¿qué le faltaría a esa tabla? ¿Qué le hace falta a esa tabla? ¿Qué le haría falta a esa tabla? Como los títulos de las columnas. Como los títulos, muy bien, eso, ojo, ya no lo vamos a llamar títulos, sino lo vamos a definir con el nombre encabezados. Entonces los valores que van a estar arriba como estos se llaman encabezados. Entonces mire, yo selecciono la fila, recordemos, control más. Y puedo colocar los encabezados. Listo, entonces voy a hacer el ejercicio, vamos a hacer el ejercicio de colocar los encabezados. Entonces aquí sería ítem. El siguiente vamos a colocarle curso. En el siguiente vamos a colocarle porcentaje. Y en el siguiente, nombre. Entonces, yo lo coloqué ahí. Qué pena. Yo hago aquí un ejercicio y les voy a decir a ustedes, ojo, uno a veces busca formas rápidas de hacer las cosas. Resulta y sucede que a mí siempre me pasa que miren que yo coloqué los títulos en minúscula. ¿Listo? Entonces, yo tengo que buscar una forma rápida de pasarlos en mayúscula. Lógica, más adelante vamos a encontrar una fórmula que me lo permite hacer. Pero si quieren buscar, por ejemplo, un ejercicio así práctico, resulta y sucede que yo voy a utilizar aquí Word. Voy a utilizar aquí Word para apoyarme en lo que quiero hacer. Entonces resulta y sucede que yo tengo aquí los títulos, los copio, control C. Recordemos que estamos utilizando aquí el de copiar. ¿Listo? Y vamos a llevarlo a Word y vamos a pegarlo. Control V, pegar. ¿Cierto? Y en Word, a diferencia de Excel, Word tiene una selección aquí en la cinta de opciones que al seleccionar yo los valores me permite pasarlos o a mayúscula o a minúscula o tipo oración, que es la primera en mayúscula, o tipo nombre. Entonces yo le voy a decir que es mayúsculas y le voy a decir copiar, control C, y vuelvo nuevamente al Excel y control V, y él me los coloca todos en mayúscula. Entonces, si yo quisiera pasar estos como nombre, entonces los copio, control C, voy a Word, ojo, los pego aquí en otra partecita, que no vaya a ser esto le doy control V, me aparecen los nombres y lo mismo, los selecciono y también tengo una tecla rápida que es Shift F3, que miren, tipo nombre, todas en mayúscula, minúscula, o utilizo la que yo necesite, que es tipo oración o tipo nombre. ¿Listo? Las copio, control C, y voy a Excel y las pego, control V. Eso es el caso de que quieran solucionar. De otro efecto, ya más adelante vamos a ver funciones de tipo texto que ustedes van a tener claras para poder modificar. ¿Listos? Entonces yo ya tengo mis datos. ¿Vale? Eso es ahí como un comercial, espero les haya gustado. Entonces resulta y sucede que ya vimos esta parte de insertar, ya vimos la de copiar y pegar, ¿cierto? Copiar, pegar. Y resulta y sucede que yo voy a hacer una opción que yo lo que voy a utilizar es con esta opción que es la fuente, voy a buscar le voy a dar un formato. Voy a buscar darle un formato. Entonces, ¿cómo hago yo para darle un formato? Sencillamente, ojo, aquí yo siempre les pido a mis estudiantes es que también tienen que ser interesantes en el cacharreo, cacharrear. Pues, ¿qué es cacharrear? Que ustedes también busquen, no solo con lo que le dice uno, sino como ustedes han obtenido conocimientos de Excel. Ya sabemos que si yo me ubico acá, puedo colocarle aquí un tipo de letra, puedo colocarle un tamaño, aumentarle un poquitico el tamaño. Aquí aumento y disminuyo el tamaño. Si es negrita, el tipo de color fondo y el coloración, ¿cierto? Ese es un color. O, ojo, yo me puedo ubicar acá y yo me doy cuenta que esta fuente tiene un elemento de desplazamiento que me va a ampliar las fuentes. Y me dice permitir personalizar el texto para obtener un aspecto exacto para que sea, ay, bueno, o sea, quiere decir que yo puedo aumentar, vamos a hacerlo de esa forma,
Y yo aumento y tengo muchísimas más posibilidades. Entonces tengo todos los tipos de letra, ¿cierto? Tengo si es negrita, si es cursivo, el tamaño, el color. Entonces yo le puedo colocar por acá un verdecito claro. La alineación, el borde, el relleno. Entonces, miren, con el relleno, yo me ubico en relleno, tengo efectos de relleno y puedo darle un color así, decirle, no, que sea de amarillo y que cambie al rojo, así como un anaranjadito. Yo le puedo aceptar, no sé, alineación, y le voy a dar a aceptar. Entonces tengo ahí un elemento. Recordemos que también tenemos algunos elementos de alineación, porque yo le puedo decir que sea centrado. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a preguntar. Yo puedo seguir ahí jugando y cacharreando con los diferentes y yo les voy a hacer una pregunta. Cuál de los dos títulos les gustó? O sea, el formato. ¿Cuál de los dos formatos de título les gustó? O sea, ¿cuál de los dos títulos, tanto A1 como E1, les gustó? A1. El A1, listo. Ese fue el que te gustó. Listo. Entonces, resulta y sucede que yo tengo aquí una brochita. Y la brochita dice copiar formato. Dice, ¿le gusta cómo quedó una selección concreta? Me dice, puede aplicar ese diseño a otros contenidos del documento. Para empezar, elija el contenido con el formato que le guste. Haga clic en copiar el formato. Luego elija otro elemento para aplicar automáticamente el elemento. O sea, quiere decir que yo me ubico acá, le doy copiar y puedo ubicarme en el de nombre. Y miren, quedó el mismo formato. Pero me faltó el otro. Entonces, nuevamente me ubico en ese, le doy copiar y pego el otro. ¿Cierto? Esa es una forma. Lógico, también podía copiar y seleccionar varios. Ojo, copiar el formato y seleccionar varios. ¿Sí? Pero a veces me queda, vea, él deja, pero si yo hubiera seguido leyendo, resulta y sucede que cuando yo me paro ahí, me ubico ahí, hay otra dice que para aplicar el formato en varios lugares, haga doble clic para copiar el formato. Quiere decir que este formato yo lo puedo ubicar ahí, escape, doble clic, ubicar este y de pronto algún otro. Acá. Uy, no, ese no. Le doy escape y control Z de esa. ¿Vale? Entonces, yo le apliqué el formato dando este formato de doble clic y teniendo un formato y ya me quedaron los títulos todos iguales. Miren lo interesante, cuando yo aplique un título, valor, ojo, mayúscula, valor 1, valor 1, yo le voy a dar enter y él inmediatamente me va a colocar el formato. Lo mismo si escribo valor 2, enter. ¿Por qué? Porque si yo escribo acá otro no, Andrés, si yo escribo por acá Andrés, le oye, ay, pues madre, sí me lo hizo, me hizo quedar mal, perdón, me lo alcanzó a dejar, acá era más lejitos, Andrés, listo, Andrés, lo dejó más lejitos, ¿por qué? Porque me dejó valores en blanco acá, vio valores en blanco, y aquí pensó que yo también iba a dejar valores en blanco, entonces me dio una opción de esto, pero ya cuando es lejos, pues hay una separación y no me permitió dejar el formato. ¿Listo? Pero ya sabemos que yo puedo seleccionar el formato, copiarlo y pegarlo para todos. ¿Listo? Entonces, vamos a deshacer. Listo. Entonces, ahí tenemos un formato. Ojo con el formato. Aquí con el formato, al darle el formato, nosotros tenemos esta opción que no la vimos, que es el formato, que es alto de la fila, que es con o auto. Miren lo que pasa aquí con la palabra porcentaje. Resulta y sucede que ustedes ven que la palabra porcentaje no me la logra visualizar. Entonces, ¿qué pasa si no me la logra visualizar? Entonces, aquí tengo alineación y le puedo decir que ajuste el texto. Entonces, ojo, ajusta el texto al tamaño. Miren, ajusta el texto al tamaño. ¿Sí? A diferencia que si yo le digo aquí en formato que me ajuste el ancho de la columna dependiendo del texto. Entonces tengo dos, o ajustar el texto al tamaño de la celda o ajustar el tamaño de la celda teniendo en cuenta el texto. Entonces tenemos esta, ¿no? Recordemos que el texto se modifica
y no modifica el ancho. Y en formato modificamos el autoajustar con el ancho. O también como lo hacíamos o como lo hacemos en nuestras épocas, que es doble clic en la doble línea, en la línea que tiene, doble clic y él me lo autoajusta, ¿vale? Para poder hacer yo los ajustes dependiendo de la letra que es mucho más grande. ¿Listo? Entonces, vale, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Súper, ¿qué les ha parecido? Interesante hasta el momento, bro. Vale, ¿claro? Listo. Bueno, hasta ahí. Nosotros, por ejemplo, miren, por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio. Voy a insertar acá una columna y voy a seleccionar los valores desde la A2 hasta la A11, porque me hace falta buscar un elemento que se llama combinar celda. Es una opción que me permite combinar y centra el contenido de la celda en una. O sea, yo tengo todas estas celdas, las he seleccionado y al combinarlas, todas esas se convierten en una sola celda. Y yo voy a escribir ahí en mi celda, voy a escribir mi nombre, Andrés. ¿Sí o no? Enter. Y cuando yo tengo esta celda, yo tengo aquí un elemento que me permite hacer una alineación. Entonces tengo alineación, yo puedo girar el texto y agrandar el texto. Lo mismo, colocarle un fondo, cambiarle el color de la letra. ¿Listo? Y también, obviamente, pues el tipo de la letra, si en su defecto me quiero cambiarle el tipo de la letra. Recordemos que la alineación, aparte de eso, aquí está centrada, mire cómo aparece el texto, que yo la puedo modificar acá y mire, me queda de este tipo, o en realidad como yo la quería girar toda. ¿Sí ven? Entonces yo estoy mirando diferentes elementos para alinear y yo puedo ponerle acá centrar y yo estoy obteniendo una tabla. Miren lo interesante de esta tabla que yo les explicaba en la clase anterior, era que cuando nosotros teníamos nuevo también teníamos unas plantillas. No me voy a asemejar a las que están ahí porque pues es imposible, pero mire que hay unas plantillas que he hecho yo al ojo, hay algo parecido, mire aquí ya tienen la forma y tienen formato. Entonces es como si nosotros estuviéramos haciendo una plantilla, pero pues obviamente aquí estamos interactuando y aprendiendo a ingresar datos. ¿Listos? Vale. Entonces recordemos que nosotros podemos ingresar datos copiando valores de alguna parte. Entonces miren que yo voy a copiar aquí valores de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí estoy colocando de forma aleatoria. Porque pues digamos que son valores que no los tomo de alguna fórmula, no los tomo de algo, sino que los tengo que digitar, como por ejemplo los nombres. Los nombres yo los digité o los tuve que haber traído de alguna parte, pero en algún momento alguien digitó los valores. Hay unos valores que, por ejemplo, estos del 0,5, si yo creé los dos primeros y el resto se crearon solitos, pero el resto hay unos valores que yo sí tengo que crear. Y miren lo que yo puedo hacer, yo puedo copiar los valores y arrastrarlos hacia el lado, y él lo que hizo fue copiarlos y pegarlos. O seleccionar los valores, control C, y darle acá control B. Que si yo en algún momento le doy control X, lo que hace no es copiarlos, sino quitarlos, cortarlos y pegarlos allá. ¿Listo? Control Z, deshago. Listo. Entonces tengo valores con dígitos, con valores con dígitos. Bueno, ¿por qué estamos llegando a esta conclusión y a hacer todo esto? Porque resulta y sucede que aquí nosotros tenemos un elemento que se llama número. Entonces, cuando tenemos un valor que se llama número, vamos a encontrar una cosa que se llama formato tipo número. Entonces, el formato tipo número es cómo quiero yo ver el valor que yo tenga, cómo lo quiero ver relacionado con alguno de esos elementos, de forma general, de forma número, de forma moneda, de forma contabilidad, de forma fecha, de forma larga. Entonces voy a hacer un ejercicio ya que tengo estos dos valores que son iguales. Y voy a decir que lo quiero ver como un formato número. ¿Cómo también lo puedo manejar? Con control 1. ¿Qué hago con el control 1? Entonces, en la pestaña, en el cuadro de texto, formato de celda, tengo una pestaña número que me da las categorías de cómo yo veo. En general me lo muestra como lo escribí. Pero si le coloco el tipo número,
voy a ver algunos elementos que me dice. Posición de decimales. Como es un número que no tiene decimales, le vamos a decir que 0 decimales. Le vamos a poder decir que usar separador de miles y números negativos. Entonces, en este momento yo le voy a dar a aceptar. Si ustedes se dan cuenta, los números que están acá son iguales a los que están acá. Lo único que yo he cambiado es la forma de visualizar yo el número. O sea, él me está mostrando un punto para los miles. ¿Sí? Como también puede haberle dicho control 1 y decirle que me deje ver decimales. Y me está mostrando, pero los números son exactamente iguales. Miren, este es igual a este. Si yo veo el cuadro de fórmulas, no cambia. Lo único que estoy modificando es cómo lo quiero visualizar. ¿Sí? Súper. Yo puedo colocar los valores aquí de porcentaje y decirles que les aumente decimales o le disminuya decimales y me los deje con 2 decimales y ya verlos como más bonitos. Recordemos que si yo le quito decimales, él lo que hace es aproximar. Si yo le quito decimales, aproxima. Aproxima. Los menores de 5 tan y de 5 para arriba, aumenta, por eso es que acá abajo se ve el 1. ¿Vale? Entonces yo tendría 0, 1 y aquí aumento decimales. Ya si son más decimales, pues él lo va a rellenar con números ceros. ¿Listo? Yo tengo esos valores. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos claros? Que yo estoy utilizando los formatos. Hasta ahorita voy en el primero, que es el de formato número. Listo. Voy a utilizar este valor 1 y voy a colocarle un formato. Voy a colocarle un formato tipo moneda. Entonces, lo mismo, me aparece un tipo moneda, me dice acá que si con decimales, bueno, este ejercicio no va a utilizar decimales. El símbolo es el signo pesos. ¿Por qué el símbolo es el signo pesos? Porque pues como yo instalé el programa en Colombia y lo coloqué en tipo español, pues él determina que el símbolo de signo pesos es el que hay en Colombia. Sin embargo, yo lo puedo modificar y colocar cualquiera de estos, ¿no? Entonces tenemos cualquier cantidad de símbolos monetarios, ¿sí? Inglés, italiano, no sé, el euro italiano, no sé, por acá hay ucraniano, hay todos los que yo quiera. Por ahora dejamos el signo pesos y me dice los negativos. Más adelante voy a ver este ejercicio de los negativos y le voy a dar a aceptar. Ojo, estoy en moneda y le doy a aceptar. Es como si yo cogiera también estos valores de acá y utilizara el siguiente número, que es el de moneda. En el de moneda lo mismo, me dice perdón, el de contabilidad me dice que la posición de decimales y el símbolo de pesos y me dice aceptar. Entonces yo tengo los mismos valores pero visualizados de diferente forma. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué diferencia hay de verlo de forma moneda y qué diferencia hay de verlo de forma contabilidad? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? ¿Qué diferencia encuentran ustedes en la forma de visualizar el moneda y el contabilidad? Que el signo pesos está pegado en una columna y en la otra no. Perdón, exacto. En el moneda está pegado el signo pesos y en el de contabilidad despegado. Yo he encontrado, miren lo que voy a hacer. Yo tengo acá el zoom, pero también puedo utilizar una tecla rápida que es el control y el rollo del mouse para modificar el tamaño. Entonces voy a poner el tamaño pequeñito. Entonces yo coloqué ese tamaño que casi ustedes no lo ven y yo allá en el formato moneda, yo a veces hasta confundo ese signo pesos como con un 5, como con un 8, con una S, pero en el formato de contabilidad me doy cuenta que hay una separación, entonces, perdón. Entonces no me confundo, no me voy a confundir si es el signo pesos o un número. Por eso, ¿qué pasa? Que como en contabilidad, las formas contables ven tantos números, entonces para evitar que se confunda el signo pesos con un valor, lo que hacen es hacerle la separación. Entonces voy a imprimir otra vez control y voy a aumentarle el tamaño. Listo, ahí tenemos el tamaño, ¿vale? Entonces y no se preocupen, tenemos los mismos valores. Lo único que estamos haciendo es visualizándolos de otra forma. ¿Listos? Vale.
Vamos a hacernos por aquí lejitos para hacer otro. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a mirar este de porcentaje para explicarles a ustedes un ejercicio. Entonces ya vimos el de moneda, el de contable y el de número. Y voy a explicarles el de porcentaje. Entonces yo me voy a ubicar por acá y les voy a decir a qué, y les voy a decir, no, les voy a preguntar a qué equivale el 50%. Entonces ustedes me van a decir a qué equivale el 50%. ¿A qué equivale el 50%? A 0,5. Uy, uy, ¿de dónde sacaste? Muy bien, muy bien. La respuesta es exactamente esa. Pero ¿por qué sabes que es 0,5? Porque Es la, resulta y es la sucede que mitad de el 5. 50% es la mitad, efectivamente. Entonces, yo voy a hacer así porque Excel me permite hacer cálculos matemáticos y me dice, deme el resultado de 1 dividido 2. ¿Y cuánto es 1 dividido 2? 0,5, coma. Ojo, la coma de los decimales, el punto de los miles. Sí, súper. Muy bien, nunca me han contestado como tan rápido y tan práctico. No, profe, vamos a ver, yo como que no le creo de a mucho. Entonces, vamos a hacer la prueba. El 50% ya tiene el formato porcentaje porque escribí 50%. Entonces, ese 50% lo voy a convertir a un formato número y le voy a dar a aceptar. ¿Qué pasó ahí? Aumentarle los decimales. Y ahora voy a convertir ese 0,5 en un formato porcentaje sin decimales y me va a quedar el 50%. Entonces, efectivamente, si yo convierto los dos a porcentaje 50% y a número con decimales 0,5. Entonces, hay que tener claro que el 50% equivale a 0,5. Muy bien. A ver, si yo escribo entonces el 80%, ¿a qué equivale? ¿El 80% a qué equivale? ¿El 80% a qué equivale? A 0,8. ¿Sí? Y entonces 0,2 ¿a qué equivale? Al 20%. ¿Listo? Entonces tenemos esa igualdad. Vamos a ver si es verdad lo que decimos. Pasémoslo a porcentaje, que tenemos aquí la tecla rápida, o a números, pero con decimales. Y miren, tenemos los valores. Entonces, vistos como porcentaje y vistos como número. Entonces, aquí los tenemos en formato porcentaje y aquí los tenemos en formato personalizado o formato número, pero con decimales. Con un decimal, pues aumentamos los decimales. ¿Qué pasa? Que cuando yo voy a pasar un número a porcentaje, multiplico por 100 y le coloco el signo porcentaje. A diferencia, si voy a pasar un número de porcentaje a número, divido por 100 y le quito el elemento de porcentaje. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó claro? Entonces, yo porque sabía cómo hacerlo, entonces decidí colocar, un valorcito acá que se llamaba el título porcentaje y le coloqué ese 0,5, 0,1. Entonces yo les voy a preguntar, 0,5 ¿a qué equivale? A 50. No, 0,05. Ojo, el 50 era el de abajo. Estoy diciendo 0,05. ¿A Al cuánto? 5, al 5%. Al 5%. ¿Y 0,1? 15, 20 y así sucesivamente. Así sucesivamente. Perfecto. Entonces, miren que yo tengo los valores en formato decimal y los convierto con control 1. Me aparece el cuadro de texto y le voy a dar porcentaje sin decimales y voy a darle a aceptar y efectivamente tengo 5, 10, 15, 20 y sucesivamente. Y lo estoy viendo en formato porcentaje. ¿Por qué tiene el valor porcentaje? ¿Cierto? No vayamos a dejar el valor del 5
y porque dice aquí porcentaje queda el 5. No. Y ojo, porque no, tampoco podemos hacer, no vayan a hacer esta de colocar el 50 y después pararse ahí y ponerlo en forma porcentaje, porque si lo coloco en forma porcentaje, ¿cuánto me daría? El 50, ¿cuánto equivale en porcentaje? Equivale a 5000%. Entonces, pila, no vayan a hacerlo eso. Escriban 50% o 5%. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos una tabla y vamos a multiplicar por el 19%, que es el IVA, entonces multiplicamos el valor por el 19% o por 0,19, ¿cierto? Si yo tengo un televisor que vale 1.000.000 de pesos, y necesito saber cuál es el 19%, entonces le voy a decir que es el valor multiplicado por el 19%. Que es lo mismo que decir, deme la respuesta de este valor multiplicado por 0,19. Entonces, si se dan cuenta, aquí es por el 19% y abajo por 0,19. Los dos valores son iguales. Entonces, ahí es donde, ahí, dense en cuenta que a veces nosotros miramos esas cosas pensando y diciendo, pues eso yo me lo sé, pero miren, esto es básico y hay muchas personas que ni siquiera, ustedes van con la persona que es avanzada y ni siquiera tienen idea que el 10% equivale a 0,1. No sé cómo a veces cómo lo hacen. ¿Listos? Vale. Bueno, entonces, ahí vamos en orden. Entonces ya vimos formato número, ya vimos formato moneda, ya vimos el formato contabilidad y vimos el formato porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos a colocar otro, acá dice fecha, entonces vamos a colocar aquí fecha. Fecha. Y vamos acá a colocar hora. Vale, listo. ¿Sí que me las dejo ya como título? Vale. Entonces, alguien por favor interactúen conmigo, no me dejen aquí morir solo. ¿Cómo se colocaría la fecha? ¿Cómo escribiría yo una fecha? Alguien que me diga cómo se escribe una fecha. Mejor dicho, la fecha de hoy. ¿Coma? La fecha de hoy. Control coma. Me quitó el guau. Buena, muy buena. ¿Cómo? Espere, ya les explico. Pero ¿cómo se escribiría una fecha? Muy bien, lo felicito. Muchas gracias. Me quitó mi muletilla. ¿Cómo se escribe la fecha de hoy? O sea, no como el comando rápido, sino cómo escribimos la fecha de hoy. Entonces nosotros escribimos 11, rayita, 10, rayita, 2022. ¿Sí? Ojo, al ojo, yo me doy cuenta que eso dice 11, 10, 2022. ¿Sí o no? No es que yo esté restando 11 menos 10 menos 2000, no. Yo estoy haciendo es una fecha. Y miren que cuando yo le doy Enter, él me da el 11, el 10 y el 2022. Entonces, lógico, yo también podría colocar 11, backslash, 10, backslash y solo el 22. Y me da la fecha. Y efectivamente nuestro compañero, que me quitó mi muletilla, utilizamos ahí una tecla rápida que es control coma, control coma. Entonces yo puedo colocar la fecha del día de hoy con el comando control coma. Muy bien. Yo voy a hacer una secuencia. Control coma me coloca la fecha de hoy, o sea, no la fecha de hoy porque lo sepa, sino coloca la fecha que esté estipulada en la barra de tareas o en la configuración del computador. ¿Vale? Aclaro la situación. Él coloca control coma. ¿Vale? Súper. Listo. Yo quiero hacerles una explicación con respecto a esto. Ustedes se dieron cuenta que el porcentaje, o sea, el 5% corresponde a un número. Entonces, ¿qué pasaría cuando yo le coloco la fecha? Cuando yo coloco la fecha, él me lo coloca de una vez en un formato fecha. ¿Sí o no? ¿Qué pasaría si yo ese formato lo coloco, que ya aprendí, a colocarlo en un formato número? Y le doy a aceptar. Entonces resulta y sucede que las fechas les ha colocado y le corresponden y han colocado o les han asignado un número. Empezamos, vamos a ver cómo así. Sí, si yo coloco el valor 1 y ese valor 1 lo coloco en fecha, corresponde al domingo 1 de enero de 1900. Ahí empezó el calendario. Ese es el número 1. O sea, el número 2
El número 2 debe ser el lunes 2 de enero. ¿Cierto? Y así sucesivamente hasta nosotros llegar a la fecha de hoy. Entonces, si 44.845 es la de hoy y mañana es 46, ¿cuál sería la fecha de ayer? $44.844. Entonces, si ese número lo coloco yo en formato de fecha, es la fecha de ayer, lunes 10 de octubre de 2022. ¿Vale? Bueno, profe, ¿y eso como para qué? ¿Como para qué? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Resulta y sucede que voy a hacer un ejercicio. Entonces, aquí tengo la fecha de hoy. Aquí tengo las fechas. Entonces, aquí tengo la fecha de hoy. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Un ejercicio. Entonces, voy a colocar aquí que yo nací. Voy a dejar aquí que yo nací el 21 de mayo de 1978. ¿Listo? Esa es mi fecha de nacimiento. Entonces, por allá adelante yo digo, bueno, yo necesito saber cuánto lleva viviendo Andrés aquí en este planeta Tierra. Entonces, coloco la fecha de hoy menos la fecha de mi nacimiento y él me va a decir que yo llevo aquí 16.214 días viviendo en este planeta. 16.214 días, porque como a cada día le corresponde un número, si yo le resto la fecha de hoy menos mi fecha de nacimiento, me va a dar cuántos días tengo viviendo acá. Pues, ¿para qué me sirve? Yo puedo decirle, deme la respuesta de ese valor que me dio dividido lo que tiene un año, 364,5. Entonces, perdón, esa es la al contrario. 300, ay, pues sí, 64, 364,5. Entonces yo tengo 44,48 años de edad. Esa es mi edad. O sea, casi llegando a los 45, o a la mitad, mejor dicho, voy a la mitad de los 44, ¿sí? Y tengo la edad, ¿vale? Entonces así yo puedo calcular valores de nóminas o edades con respecto a saber que la fecha corresponde a un número. Recordemos que tenemos la fecha corta y tenemos la fecha larga. Muchachos, yo quiero hacer una explicación acá súper importantísima, importantísima. Creo que se las preguntaron a ustedes. ¿Qué significan esos numerales? Que el formato no cabe en la celda. Uy, no, este muchacho está muy pilo. Me va a tener que irte la clase. Perfecto. Resulta y sucede que esos numerales me indican que ahí existe un número, ojo, que se puede visualizar, pero por el tamaño de la celda no es visible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar el tamaño de la celda para visualizar. Algunas veces nos sucede esto cuando estamos haciendo el zoom. Por ejemplo, ahí, mire, yo el zoom me hizo que algunos valores se vieran con numerales. ¿Sí ven? El zoom. Que yo también puedo modificar el zoom, porque me está diciendo que ahí hay valores, pero que por el tamaño de la celda no se pueden ver. ¿Listos? Eso explica los numerales. Muy bien. Vale. Entonces, ahora la hora. Pues ya me quitan el trabajo, pero ¿cómo se hace la hora? ¿Cómo escribimos la hora? Ponle el comando rápido de la hora. Uy, lo corché. ¿No? ¿Cuál es el Control comando? Shift 2 puntos. Control Shift, ojo, es Control Shift punto. Quiere decir que yo estoy sacando Control 2 puntos. Control 2 puntos me da la hora establecida en el sistema. Muy bien. Lógicamente que si yo quisiera colocar otra hora, pues puedo utilizar esa misma y colocar acá abajo Control V y colocar un formato de la siguiente hora, 4, 7 y 11. La voy a hacer así para hacer la explicación, para que me quede por minuto. Entonces yo tengo ahí, puede ser PM o AM. Entonces resulta y sucede que la hora también la puedo pasar a un formato número. Pero aquí sí voy a tener que hacer un ejercicio, es aumentarle los decimales. ¿Por qué? Porque voy a mirar una cosita a ver si ustedes encuentran el detalle. ¿Y cuál es la diferencia aquí?
¿cuál es la diferencia entre la fecha y la hora? ¿O a qué corresponde la fecha y a qué corresponde el número? Vamos, a ver si lo identifican. ¿A qué corresponde la fecha y a qué corresponde el número? Profe, ¿será que en la fecha los ceros van después de la coma y en la hora van los ceros antes de la coma? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así cuáles son los números que van antes de la coma y cuáles son los números que van después de la coma? Entonces, los enteros son los que van antes de la coma y son las fechas. Y los decimales son los que van después de la coma y son la hora. Entonces, resulta y sucede que, miren, yo nací el 21 de mayo de 1978 y yo nací, voy a pasar esto a formato hora, a formato hora, voy a copiarlo, y voy a pegarlo acá y voy a decir que yo nací a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces voy a cambiar el 7 por las 3 y el 1 por a las 3 de la tarde. Entonces, miren, yo nací el 21 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces, si yo les pido a ustedes y les digo a ustedes que teniendo en cuenta ese número o esa fecha, me den a qué número corresponde mi fecha de nacimiento. ¿A qué número corresponde mi fecha de nacimiento? Nacido yo el 21 de mayo a las 3 de la tarde. Entonces, yo convierto esto en número y voy a aumentar los decimales. Entonces, ¿cuál sería mi número? ¿Cuál sería mi número de fecha de nacimiento completo? Voy a colocarlo por acá. ¿Cuál sería mi número de fecha completo? Entonces sería 28.631,625. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo así? Sí, porque el entero es la fecha y el decimal es la hora. Entonces, vamos a pasar esto en formato hora, fecha. Domingo 21 de mayo de 1978. Muy bien. Y si yo lo paso a formato hora, 3 de la tarde. Entonces tengo la fecha y la hora en un número. ¿Vale? Miren que yo he visto, miren lo que yo voy a, el ejercicio, el ejemplo que yo voy a hacer. Ya vi todos. Número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora y porcentaje. Ojo, fracción, pues son elementos fraccionados. Científicos son cuando los elementos o los números son muy grandes y en vez de expresarlos, los expresan en exponencial. Y texto es cuando yo quiero que un número sea un texto. Pero tengo un elemento que cuando yo lo selecciono, miren, yo tengo acá un número, ¿no? Recordemos que yo tengo acá un número. Un número. Y yo le puedo dar que me lo visualice, control 1, con un formato personalizado y me dan diferentes opciones. Resulta y sucede que yo sé que eso es una fecha y es una hora. Entonces, por ahí yo me pongo a buscar y me encontré por acá uno que dice día, meses, años, hora y minutos. Vamos a ver si lo utilizamos. Y efectivamente me aparece 21 de mayo, 1978, 15 horas. O sea que yo tengo un sistema o puedo encontrar un sistema que me permite yo tener eso. Por ejemplo, yo puedo ver las horas de esa forma y yo encontrar fecha y hora estableciendo, por ejemplo, si yo trabajé horas extras, si tengo horas extras o tengo horas de más, horas de menos, pero tengo una visualización de fecha y hora. Y aparte de eso, encontré un formato aquí personalizado que me permitió modificar ese formato, ¿vale? Listo. ¿Sí entendieron? ¿Súper? ¿Alguna pregunta? Entendido, profe. ¿Súper? Listo. Vale. Listo. Bueno, ya que tienen así como el micrófono abierto y me van a colaborar, entonces resulta y sucede que yo voy a mirar unas cosas del formato personalizado para explicarles a ustedes. Entonces,
Para hacer eso, yo necesito que algunos de estos valores que están en el valor 1, o sea, estos valores, algunos de esos valores, 4 valores me queden en forma negativa. O sea, tengo que agregarles el menos antes de cada número. Entonces, me explico. Si yo me ubico en una casilla y yo escribo encima de la casilla, lo que va a hacer es transcribir, o sea, sobreescribir. Que si yo le doy escape, no me permite transcribir o sobreescribir. Ahí yo tendría que colocar el valor, entonces me tocaría volver a escribir menos 3242 y darle enter. Y ahí quedó el valor en negativo. Listo. ¿Alguien que me explique cómo puedo yo editar y colocar nuevamente o colocar el valor negativo sin necesidad de tener que volver a transcribir el número, sino cómo? Entonces se utiliza cómo yo puedo editar una celda, o sea, colocarle el valor negativo. Una opción. ¿Cuál es? ¿Cómo puedo editar esa celda y colocarle el valor negativo? F2. F2. Claro. Y miren que me ubico el cursor al último, me ubico al inicio, coloco el menos y ojo, enter para aceptar, o sea, decirle listo. Ese es negativo. Listo. Ahora, ¿cómo utilizo otro valor para colocarle el negativo? Otra opción. Parecía al F2. ¿Cuál sería otra opción para editar? Control 1. No. Yo voy a editar, o sea, le voy a colocar igual que el negativo. ¿Cómo le voy a hacer para colocarle el negativo? Listo, en el cuadro de fórmulas. Entonces, miren, yo ubico el cursor en el cuadro de fórmulas, doy clic y ahí ya tengo el cursor en el cuadro de fórmulas y ahí puedo colocar el negativo y darle enter. Listo, esa es otra opción. Y la última opción, ¿cuál sería? Sencilla, doble clic en la celda y ahí tengo ubicado en el cursor, le doy negativo y le doy enter. Entonces tengo cuatro números negativos que lo hice reescribiendo, o sea, volviendo a editar el número. F2, que me permite editar muy bien. Seleccionando la celda y colocando el cursor en la barra de fórmulas o seleccionando con doble clic. ¿Cuál es la más práctica? En estos ejercicios, la practicidad la dan ustedes. ¿Cómo dan la practicidad? Permítame un momentico, permítame. Qué pena. Listo. Entonces, yo tengo diferentes formas. En todas estas herramientas de Excel y en todas estas herramientas, yo también puedo. En estas herramientas, ay, qué pena. En estas herramientas yo puedo colocar esos valores o puedo hacer tareas de diferentes formas. Es la practicidad que nosotros encontremos la que querramos utilizar, ¿cierto? Es, por ejemplo, cómo cierran ustedes una ventana. Entonces, yo siempre cierro la ventana dándole X. Otros utilizan el teclado y al F4. Otros, pues, van a archivo y le dan cerrar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la practicidad que utilicen. Mire, yo tenía un compañero que utilizaba el teclado y era pues, absurdo como utilizaba el teclado. O sea, todos los comandos eran por teclados. Y aprendía y se cacharreaba y buscaba sus comandos todos por teclado. Como sacamos la fecha, control, coma. La hora, control, shift, punto. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la recursividad de ver cómo hacemos para hacer una edición. ¿Vale? Entonces, mire, vamos a hacer un ejercicio. Cuando yo selecciono los datos, yo tengo aquí, con el control 1, miren el ejercicio que voy a hacer con el control 1, tengo y voy a seguir teniendo el formato personal, el formato de moneda. Entonces resulta y sucede que yo les dije que les iba a explicar ahorita, y es el momento, donde tengo unos números negativos. Miren, tengo unos números negativos, como los tengo yo seleccionados, y me dice cómo quiero ver yo los números negativos en un elemento de número de moneda. Resulta y sucede que en esos elementos de moneda
el valor negativo que está en rojo, es eso mismo, cuando le dicen su saldo está en rojo, o sea, son deudas, ¿sí? Son pasivos que usted tiene, o sea, deudas. Entonces usted le puede decir, mire, yo quiero que se vea el valor negativo y se vea en color rojo. Entonces le voy a dar a aceptar. Y voy a ver que los valores que yo edité como negativos se me convirtieron en color, o sea, el texto en color rojo y colocaron el valor negativo. ¿Sí? Súper. Es interesante. Eso quiere decir que yo puedo empezar también a editar lo que se llama el formato. ¿Cómo así? A ver, voy a seguir con esos valores y miren que yo tengo el de moneda y voy a ir a la opción personalizada. Y en esa opción personalizada me voy a fijar en este elemento donde yo tengo signo pesos, numeral, punto, numeral, 0, punto y coma, entre paréntesis cuadrado rojo, cierro paréntesis, menos signo pesos, numeral. Bueno, si yo pienso a identificar, me dice que voy a colocarle un signo pesos al número, que tengo un punto para separar por miles. Y en este ejercicio no tengo decimales. Tendría decimales y me aparecería 0, y cuántos decimales tengo. Punto y coma me dice que el rojo, o sea, me está diciendo que en color rojo van a estar los valores negativos, que también son separados por miles, el punto por miles, y no tiene decimales. Entonces empiezo yo a identificar, eso es lo que traduce esos, yo siempre en personalizado me perdía. Pero resulta y sucede que yo puedo cambiar, editar eso. Miren, yo voy a cambiar el color rojo y le voy a colocar a azul. Azul. Entonces quiero decir que los valores negativos se van a presentar en azul. Vamos a ver. Enter. Y efectivamente me colocó los valores negativos que estaban en rojo, me los pasó a azul. ¿Vale? ¿Cómo les pareció? ¿Súper? Listo. Yo puedo utilizar aquí, ¿qué colores puedo yo colocar acá? Ojo, yo no puedo colocar valores raros como el fucsia, porque el color fucsia no es un color primario. ¿Cuáles son los colores primarios? Alguien que me ayude a decir cuáles son los colores primarios. Amarillo, azul y rojo. Amarillo, azul y rojo. ¿De acuerdo todos? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Que levante la mano a alguien que no esté de acuerdo. Dime. Amarillo, ¿Alguien? azul y rojo, magenta y otros, pero no me acuerdo. Bueno, pues salieron como varios, pero no. Alguien que no esté de acuerdo. Andrea, ¿qué dice Andrea? ¿Cuáles son los colores primarios? Vamos a preguntarle al chismoso que dicen con Google. Entonces vamos a escribir colores primarios. Primarios. A ver qué nos dice. Nos dice, yo al ojo, ahí yo veo colores primarios. En la primera identificación me dice que los colores primarios son rojo, verde y azul. ¿Sí lo ven? Yo no estoy mintiendo. Fue lo que me identificó aquí Google. Colores primarios, rojo, verde y azul. ¿Eso es cierto? Rojo, verde y azul. Miren, rojo, yo no estoy mintiendo. Rojo, verde y azul. ¿Sí sabían eso? Que los colores primarios son rojo, verde y azul. Nos habían engañado en el colegio, que nos habían Hoy lo enseñado aprendí. que amarillo, azul y rojo los colores del piojo, algo así era que decían. No, entonces no se preocupen, les voy a explicar, yo soy malo. Resulta y sucede que esta mezcla de colores funciona, los colores primeros funciona para óptica, para colores ópticos. Cuando es para colores de mezcla, miren acá, colores de mezcla, sí, los colores son amarillo, azul y rojo. Entonces, cuando yo voy a mezclar colores en mezclas, o sea, en pinturas, la mezcla amarillo, azul y rojo son los colores primarios. Y el verde se obtiene del amarillo y del azul, el naranja del amarillo y el rojo, y el vino tinto o el violeta o el morado de rojo y azul. ¿Cierto? Son los diferentes formatos o formas que yo tengo de los colores. ¿Vale? Pero ahorita hay un elemento que se llama RGB, que son los colores
que produce, por ejemplo, la pantalla del computador que nosotros tenemos. Entonces, al combinar colores, los colores que se combinan o que se utilizan para una pantalla o para formas ópticas son verde, azul y rojo. Y para obtener el amarillo lo hago con verde y rojo. Eso en óptica. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un computador y ustedes tienen el color blanco, que es la mezcla de todos los colores, es cuando están utilizando toda la potencia, todo el potencial de la pantalla, ¿cierto? Porque están combinando todos los colores. ¿Cómo se hace también en forma óptica? Forma óptica, por ejemplo, ustedes pueden colocar los colores en un disco y ese disco conectarlo, por ejemplo, digamos, a un taladro o a un ventilador y poner a girar de forma exagerada los colores, y al ustedes poner a girar todos los colores, les va a generar, es como si vieran ustedes una paleta en color blanco, cuando hace la combinación de colores de forma óptica. ¿Listo? Entonces, la forma óptica de combinar colores es esto. Entonces, quiere decir que los colores que nosotros vamos a poder acá anotar son los primarios. ¿Cuáles son? Primero, negro y blanco, que es la combinación de los colores, y tenemos amarillo, azul, rojo y verde. ¿Listo? Entonces, yo le puedo colocar ahí un color, no sé, blanco. Puedo colocar blanco y decirle que los colores, los negativos van a salir en blanco, y ahí están en blanco. Ay, que no los veo, claro, porque el fondo está en otro color, pero la letra está en blanco. ¿Listo? Y puedo utilizar diferentes tonalidades o colores, ¿vale? Entonces, aquí vamos a otra vez al comando personalizado, y en el comando personalizado vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un ejercicio porque aquí me dice que los negativos, y vamos a volver a colocarlo, pues casi siempre los negativos son en rojo. En rojo. Los negativos casi siempre son en rojo. Pero yo voy a hacer un ejercicio, me dice que los negativos son en rojo. Entonces voy a copiar esa palabra. Ojo, voy a copiar la palabra. Ay, no, espera. Voy a copiar. Voy a seleccionar la palabra rojo, pero con los corchetes. Control C. Y voy a ubicarme al inicio, donde están los positivos. Y le voy a decir que control V. Pero voy a cambiar la palabra rojo y voy a colocar verde. Verde. Quiere decir que le estoy indicando al sistema que los positivos en verde y los negativos en rojo. Y vamos a ver, y ahí están. Los positivos en verde y los negativos en rojo. ¿Vale? Ay, perdón. Una cosita ahí que me quedó aquí un formático, que es que en blanco le vamos a colocar sin relleno. ¿Listo? Y lógicamente verde, pues hace parte de los colores primarios, y rojo, no más. O sea, vuelvo y les digo, no podemos colocar ni fucsia, ni magenta, ni colores que, sí, no, nada. Entonces, yo ahí he encontrado un elemento donde yo puedo modificar mi formato de número en un formato personalizado y colocar diferentes valores y elementos. ¿Vale? Súper. ¿Cómo les pareció? ¿Guau? No, todavía no hay guaus. Muy interesante, profe. Esa Muy parte interesante. nunca la había pues visto. Cacharreado o visto. Ahí hay infinidad, ¿no? Pues vuelvo y les digo, discúlpeme, no me detenga a mirarlo el resto. El resto que hay muchísimos. Por ejemplo, ya vimos el de fecha, que era mes y hora. Y hay otros elementos ahí. Por ejemplo, yo puedo ahí colocar otros elementos para que me salga miles o la K. Bueno, ahí hay varios, pero pues por ahora le cacharrea ese. ¿Listo? Vale. Entonces resulta y sucede, ¿por qué me doy cuenta yo de esto? Entonces resulta que si vamos en orden, mire, ya miramos la fuente, ya miramos la alineación, ya miramos los números, bueno, nos saltamos este, pero resulta y sucede que aquí adelantico hay un elemento que se llama formato condicional. Y entonces dice que marque fácilmente las tendencias y los modelos en datos usados de barras de colores, iconos y resultados. Perdón. Entonces, miren lo que tenemos en el formato condicional. Miren lo interesante que nosotros nos aparece en el formato condicional. En el formato condicional tenemos una herramienta que dice reglas para resaltar celdas, parecido a lo que yo acabo de hacer con el formato personalizado. ¿Sí o no? Entonces me dice mayores, menores, entre, iguales,
texto que contengan. Entonces, lo que nosotros jugamos en este ejercicio, como no es una tabla y como estamos es aprendiendo, entonces yo voy a jugar al cacharreo. Entonces, miren, yo por ejemplo tengo cursos del 1 al 2. Entonces yo puedo seleccionar, ojo, porque recordemos que todo tiene un orden y vamos a jugarnos con un orden. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar los valores para indicarles cuál es el formato. Lo mismo hemos hecho con todos. Y le voy a decir que el formato condicional, mi regla, sean que los que sean iguales a 1 estén en rojo. Y con los mismos seleccionados le voy a decir que los que sean iguales a 2, entonces aquí sí voy a cambiar una gotica el color y le voy a decir que verde. Aquí le cambio qué es el formato y le digo aceptar. Entonces tengo en 1 rojo y en 2 verde. O puedo seleccionar, por ejemplo, porcentaje y colocar una regla condicional de resultados de celda para los mayores. Entonces yo necesito que los mayores de 28% y colocarle un formato ya personalizado o alguno que yo tenga, un formato personalizado. Entonces aquí lo mismo, el color del texto así y el borde no, el relleno, un formato de relleno igual a este, aceptar, le digo aceptar. Y voy a tener que los valores que son de 28% tienen un formato personalizado y se ven de esta forma. Entonces miren que los que están de 28 son así y los otros son de esa forma. Entonces también, ojo, cuidado con colocar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar estos valores y darles un formato y decirles entre. Entonces los que estén entre 3 y 8, bueno, ahí está bien, entre 3 y 7. Entonces lo mismo, colocarles un color amarillo y colocarles un formato. Entonces, estoy colocando como en este valor que lo hice, un formato, pero ya bajo una condición. Por ejemplo, tengo las de los nombres. Yo puedo seleccionar los nombres, ir al formato condicional, ver una regla resaltada y decirle el texto que contenga. Cuando yo le digo un texto que contenga, entonces fácilmente le va a decir un texto que contenga solo una letra. Los que tengan la letra A, que estén así en rojo, para saber cuáles son los que tienen. Miren. Tengo los que tienen, todos tienen letra A, menos Hugo y Luis. Entonces no están seleccionados, ¿vale? Y yo puedo empezar a determinar diferentes elementos para el formato condicional. Hablamos de fechas, de valores duplicados. Muestre a ver, voy a colocar el valor aquí y voy a decirle que me permita ver si hay valores duplicados. De pronto me dio que sí tengo valores duplicados y efectivamente, mire, tengo dos valores duplicados. 3242, 3242, 2312, 2312, ¿sí? Y me aparecen en rojo. Entonces, si yo en algún momento utilizo, por ejemplo, aquí Andrés Edito y utilizo y coloco números de cédula. Si yo, por ejemplo, coloco números de cédula, ¿vale? Yo sé que los números de cédula no se pueden duplicar, no hay un duplicado, pero eso me va a determinar que lo que pasó en mi ejercicio es que el valor yo lo tengo duplicado, ¿sí? Adelante vamos a ver uno que me permite pues quitar los duplicados y todo eso, pero por lo menos acá me muestra los valores que están duplicados para saber yo qué valor es el que está mal escrito, pero tenemos ese formato condicional que tiene esos elementos. Por ejemplo, nosotros podemos seguir y dice que la regla para superiores, ojo con la regla para superiores. La regla para superiores, entonces voy a tener los mismos valores acá, los de superiores, y yo lo que le digo en regla de superiores, ahí dice que los 10 superiores, no son solo 10. Ahí yo le puedo identificar el número. Entonces yo necesito cuáles son los 3 más grandes, los 3 nomás, solo los 3 más grandes, y le digo aceptar, y él me muestra los 3 valores más grandes. Ojo porque este está duplicado, pero son 3 valores más grandes. ¿Listos? Entonces, ese formato de superiores, entonces está los 10 superiores, los 10 valores al porcentaje superior y los 10 inferiores. ¿Qué hace? El promedio, el porcentaje, el promedio, y me mira cuáles son los 10 por el porcentaje del promedio son superiores y los inferiores por el porcentaje. ¿Listo? Y aquí es por la media, por el promedio. ¿Listo? La media aritmética, ¿cuáles son los estos? Tenemos otros elementos que son las barras de datos. Estas barras de datos simplemente me van a generar como si fuera una señal de internet. Entonces me van a dar barras de datos que van a tener, ojo,
aquí hay valores positivos, tienen así, pero si tuviera valores negativos, las barras de datos van a contener un elemento negativo, mire. Entonces tenemos barras negativas y van a quedar incluidas como en el fondo, como si se pudiera ver ahí cuáles son los mayores y cuáles son los menores. ¿Sí? Ojo con esto que yo hago una explicación. Cuando nosotros utilizamos esta herramienta, con estas herramientas de formato condicional, tenemos un inconveniente porque en estas sí saturamos el sistema. Cuando nosotros tenemos unas tablas grandes, o sea, manejamos mucha información y empezamos a utilizar mucho formato condicional, el Excel se sobrecarga, tiende a sobrecargarse y tiende a presentar problemas el Excel cuando utilizamos mucho formato condicional. O sea, así como yo lo estoy haciendo, son 10, no colapsa, no tiene, pero cuando uno trabaja con muchísima información, el sistema efectivamente tiende a colapsar, tiende a ponerse lento, mejor dicho, o a bloquearse en su efecto, muchas veces tiende a bloquearse. ¿Listo? Entonces, nada, aquí tenemos más formatos condicionales que son escalas de colores. Ojo porque cuando nosotros colocamos ese formato condicional, lógicamente en la parte de abajo tenemos un administrador de reglas, donde yo le puedo decir que me seleccione actual, pero actualmente estoy en una celda por allá lejos, o les puedo decir que me muestre todos los de la hoja y tengo todos los elementos que yo tengo como formato condicional. Aquí si yo quisiera editar, lo único que tengo que hacer es, por ejemplo, los 3 superiores en rojo, entonces yo lo único que puedo hacer es editar la regla, y él me va a sacar otro elemento y yo le voy a decir que no, los 3 no, sino los 4 y también puedo cambiarle el formato, ¿no? Acá tengo más formatos de colores, ¿listo? Y tengo diferentes aplicaciones de los elementos. Entonces, todas las celdas según su valor. Entonces, si son aquí que tenemos rangos, valores más de bajo, más alto, escalas de 2 colores. Celdas que contengan, entonces, no sé, entre, mayores, listo, pero acá puedo editar yo esas reglas, ¿vale? Acá tengo. Lógicamente, aquí también puedo quitar muchas o colocar nuevas reglas, editar, programar, seleccionar más valores. Recordemos que si nosotros tenemos valor de un rango, pues no podemos utilizar en vez del rango acá el nombre de lo que nosotros hayamos seleccionado como rango. Y es aquí donde nosotros tenemos toda esa definición de formatos condicionales. Y démonos cuenta que entramos a la primera línea, ¿listo? De esto. Ya más adelante vamos a ver aquí ya las de esto y vamos a empezar a ver las diferentes opciones que tenemos o los diferentes elementos que nosotros tenemos y cuando estamos insertando una tabla. Y me rindió. Miren que me rindió porque ustedes estuvieron estuvieron poco activos aquí en el tema. Poco activos aquí en el tema. ¿Listos? No sé, acá tengo chat. Voy a dejar de compartir. ¿Listos? No, nada, yo necesito entonces en este momento saber si alguno de ustedes tienen dudas y me pregunten, me consulten o consultemos qué dudas tienen. Trabajemos con las dudas. Pregunten. Ay, chica, me dio frío. Pregunten qué dudas tienen. Vale, porfa, es el momento así que donde yo estoy ávido a que ustedes me pregunten, donde solucionemos. Bueno, ¿qué les pareció el tema? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo trato el tema? ¿Qué comentarios tienen? ¿A favor, en contra? ¿No? Ahí el silencio. ¿No? ¿Ningún comentario? Pues que hoy aprendí cosas nuevas todavía. Sí. Pero, Y eso Gloria, ¿tú creías saber esas cosas? Y mira que lo pregunto porque ese es Excel básico, eso es lo más básico que tenemos de Excel, que es crear y formatos condicionales o formatos. ¿Lo habías manejado alguna vez de esa forma, no? O por ejemplo, el formato de fecha, ¿no? formato de fecha sí lo manejé normalmente y en horas. Ah, Tuve ya. un curso de Excel, se apagué como
digamos, un técnico, Sí. lo pagué, pero nunca me explicaron ese tipo de cosas así, no. Fui, lo pagué, como que perdí mi dinero. No, 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 no. Ay, de pronto te explicaron algunas otras cosas. Miren, miren, miren lo interesante. No es que yo me vaya a quedar ahí en lo básico, pero vuelvo y les digo que esas academias de conducción, entonces, los carros, cómo funcionan, porque es, por ejemplo, algunas partes donde le explican a uno ese de punto neutro, ¿no? El punto cero, el punto de contacto que le llaman, que es cuando uno va para que no se le cuelgue el carro. Y entonces hay unos que sí lo explican, otros que no. Pero son cosas que me sirven a mí, que me van a convertir en práctico. Y a veces a mí me encanta mostrarlas como básicas, porque no las sabemos. Y son unas vainas tan chéveres y tan dinámicas que nos sirven a nosotros que, wow. Súper. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? Y gracias, Gloria, por la intervención. Para saber si están por ahí todavía conectados. Si están todavía, se quedaron dormidos. Son 2 horas yo dando rulo. Esperemos que las próximas ya sean ustedes los que están interactuando y empecemos a mirar lo de los ejercicios. ¿Listos? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte no, gracias. ¿Listos? Por mi parte no, profe, más que pregunta, más bien agradecerle por los conocimientos que nos está brindando. Súper, súper. Y des en cuenta que hacen parte también de los conocimientos que ustedes tienen en la plataforma, ¿no? Sino que pues aquí es donde le damos a ver. Las primeras clases siempre son así porque ustedes pues como que perdidos, como que es. Pero sé que ya les está sirviendo para lo que ustedes están y van a mirar en la plataforma, ¿vale? Mañana vamos a hacer otros ejercicios allá de operaciones, ya vamos un poquito más avanzados y entramos de todas formas a tocar temas del ejercicio, de los ejercicios. No puedo adelantarme más porque hasta aquí llegué con los muchachos de la mañana. Tampoco puedo algo menos porque lo dicté tal cual como dicté de la mañana. De hecho, me tomo el atrevimiento, miren, para que se den cuenta, me voy a tomar el atrevimiento de mirar el ejercicio que ustedes tienen, en cómo ustedes quedaron, y de pronto mirar, voy a darle a guardar. ¿Cómo? Porque voy a seguir utilizando el mismo ejercicio. Voy a darle aquí en examinar. Ah, no, no estoy compartiendo, ¿cierto? No, señor. Ya les voy a compartir, qué pena. Ah, sí, yo pensé que ya le... Listo, estaba guardando el de ustedes, entonces quedó aquí ya guardadito. Ahora sí, voy a ir y compartir. Entonces, mire, este fue el que ustedes hicieron, o el que hicimos, mejor dicho, y aquí abramos acá el de la mañana. Entonces, tampoco para que no se van a preocupar, es que a veces pasa, no, es que los de la mañana vieron y ellos sí, entonces, mire, taller de la mañana, ese es el de la tarde, ¿van a notar la diferencia? ¿Sí? La diferencia está en los títulos, a ellos les gustó más el otro, les gustó más el otro, ¿listo? Pero tal cual. El mismo ejercicio, los mismos, la fecha, la hora, tal cual. Entonces, créanme que estoy haciendo el esfuerzo máximo de replicar tanto para ustedes como para ellos lo que lo que se ve en el curso, con tal de que, sí, a veces uno le pasa eso, ¿no? ¿Usted no le ha pasado? No, es que los de la mañana vieron yo no sé qué, o los de la tarde sí alcanzaron a ver. Entonces, ahí vamos, tal cual, lo que se ve uno, se ve en el otro. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿tienen alguna pregunta? Si no, pues no hay problema y terminamos ahí un poquito más temprano, no hay lío. Voy a mirarlo de los videos de todas formas. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas. Profe, ¿en Dime. las clases tiene algún tipo de lista de asistencia? En esta, pues yo miro, pero recordemos que la asistencia se va a manejar por medio de la plataforma. Mañana yo me pongo al día sabiendo quién ingresó a la plataforma, me voy a poner al día calificando y todo eso. Sí, mañana empiezo a calificar y es esa la asistencia. Es en la plataforma donde nosotros calificamos tanto asistencia como notas. ¿Listo? Esto que estamos haciendo nosotros acá es ayuda para mejorar el conocimiento y para solucionar y solventar dudas que tengan con respecto a Excel.
¿vale? Pero sin embargo, yo, claro, yo valoro mucho que la asistencia acá con un formatico, porque yo voy a hacer un informe. Ojo, porque yo puedo hacer el informe y yo paso el informe, entonces puedo decir, no, mire, la persona está asistiendo y lo miro, está asistiendo al encuentro sincrónico, pero no ha ingresado a la plataforma nunca. O al contrario, la persona ingresa a la plataforma, tiene un ingreso perfecto, pero pues no ingresa a estos encuentros. Recordemos que los encuentros son de apoyo. Listo, muchas gracias. Vale. Profe, yo quería hacerle una pregunta por decir algo. Los que ingresamos hoy de primera vez para ingresar a la plataforma, pues nos daría un tiempito más para los trabajos. No, no, no. Miren, tranquilos. Yo lo que les he comentado de la plataforma es que está habilitada las 24 horas. Ustedes tienen el tiempo. Yo es mañana sí me pongo en la labor de llamar y ponerme en contacto con las personas que, pues, que se han tenido problemas, el por qué. Pero no, los trabajos, o sea, yo no acoso con trabajos de pronto, de ya, ni eso, sino con el tiempo para hacerlo. Porque vuelvo y les digo, algunos tuvieron la posibilidad de no ingresar o algo así, pero no se dejen coger la noche. Hay muchos que yo les digo, traten de avanzar lo máximo que puedan. Ah, bueno, sí, señor. Gracias de todas maneras. Muy No, amable. vale, no, listo. Voy a mirar de verdad lo de los videos que me parece un error garrafal ahí para que ustedes se puedan poner al día. ¿Vale? Listo. Bueno, Vale, profe, de todas maneras, yo de antemano pues le agradezco por todo. Es la primera clase que estoy y le pediría si eso sí un tiempito para la plataforma, pues para colocarme ahí sí al día. Pero sí, entonces a veces, lo digo por mí, no sé los demás, a veces, en el caso mío, pues yo hay veces tengo unas citas médicas o algo, entonces yo creo que lo haría por lo general los fines de semana, que se sí, pondría uno al sí. día. Sí, yo lo sé. Pero, por ejemplo, mire, lo que tenían que hacer en ese momento era ingresar a la plataforma y solucionar algunos cuestionarios que no se demoran casi mucho. No se demoran mucho. Tienen que hacer una secuencia. Entonces es súper sencillo. Yo sí les pido, porque, por ejemplo, nosotros pedimos que la prueba de diagnóstico, bueno, ahí se demoran más, pero que eso. Y ya cuando vayan a hacerlo en los ejercicios lógicos, ahí sí ya es la disponibilidad que tengan, porque pues son más larguitos y más complejos, pero sí tratemos de avanzar porque no nos pase lo que nosotros los colombianos estamos acostumbrados, de dejar todo para lo último. Sí, señor. Listo. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, listo, vale. Bueno, buenas noches, entonces voy a detener grabación. Y no, sino darle